en cuanto se refiere al matrimonio, como también la tentación de entrar en pecado de fornicación o de adulterio. Hay una necesidad grande, mis amados hermanos, que todo el Señor de poder compartir con respecto a algunos puntos importantes en cuanto se refiere a los hermanos y las hermanas que están solteros, solteras. Algunos posiblemente ya están en una edad avanzada, sobrepasan los 30, 35 años, camino a los 40 años, hombres y mujeres. Pero posiblemente en esos momentos de preocupación, de necesidad normal, natural, el enemigo puede trabajar y tentar, haciéndonos caer en un error, en el sentido que, como se ha escuchado, estás avanzando de edad, hombre y mujer, y a veces se dice, ¿no?, que obviamente estás para vestirte como santo. Y a veces, hermanos, por falta de orientación con la palabra de Dios, hablando de los creyentes, muchas veces estamos confusos. Pero aquí, gracias a Dios, que en algún momento hemos recibido también la palabra cuando éramos solteros, solteras algunos. Recordando a nuestro hermano Eduardo cuando vino aquí al Perú, soltero. Daniel primo soltero, con una ganas grande de servir al Señor. Íbamos por la altura de la sierra, por diferentes asambleas, conferencias, sirviendo al Señor en nuestra soltería. Y en el tiempo de Dios, nos puso nuestra pareja, nuestra esposa. Gracias a Dios. Y algunas hermanas también, temerosas de Dios, esperaron en el tiempo también que Dios le muestre un esposo. Vamos a ver una lectura en Génesis capítulo 2, que siempre se habla en esta parte. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y con este pasaje iniciamos previa oración. Génesis capítulo 2, versículo 18, dice la palabra: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. También podemos decir que no es bueno que la mujer esté sola, y Dios le proveerá un compañero en el momento de Dios. Vamos a orar, hermano. Oramos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias en gran manera por este momento que provees de compartir tu palabra. Bendito Dios, háblanos, guíanos a toda verdad, porque hay necesidad grande en tu pueblo, bendito Dios, de tus hijos y tus hijas, solteros y solteras, inclusive también para tus hijos, tus hijas que están casados en matrimonio. Recordando en algún momento, éramos solteros, gracias que tú has proveído lo necesario para nuestras vidas. Bendito Dios, esperamos en ti que nos dirijas a todas las porciones necesarias y que podamos, bendito Dios, salir edificados en este momento conforme a tu voluntad. Esperamos en ti, bendito Dios, todo ello te damos gracias. Amén. Así es, mis amados hermanos, como estábamos mencionando, llega un momento en que hay una preocupación, pero a veces cuando llega el momento de la edad adecuada, oportuna, conveniente. Pero antes de ello, mis amados hermanos, antes de que Dios nos muestre, hablando de los creyentes, los cristianos, hombres y mujeres, el Señor quiere que trabajemos para Él.
nos dediquemos a Él. Tiempo, esfuerzo, sacrificio, inteligencia, todo para Él. Servirle a Él de diferentes maneras. Como dice el soltero, tiene cuidado de la cosa del Señor, de cómo agradar al Señor, igualito a las mujeres. Mientras tanto estamos así, hermanos, en nuestra soltería, dedicarnos al Señor, madurar espiritualmente en nuestra vida, en la cosa del Señor, como también, a medida que pasa el tiempo, físicamente, en nuestro organismo, en nuestra mente. El Señor prepara nuestros caminos para ese momento de responsabilidad. Porque muchas veces, cuando ya está dentro del matrimonio, no hay fuerza espiritual suficientemente para poder enfrentar los inconvenientes que vienen en el matrimonio. Por eso, la preparación exclusiva de un creyente es en el Señor. Por eso, Dios en su palabra, lo que hemos leído, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Trabajamos, nos esforzamos, ganamos dinero, estamos acumulando bienes materiales, pero nos falta algo. Tenemos trabajo, de repente tienen su casa, su departamento, su terreno por ahí, estamos solos, solas, y nos falta un compañero, hablando de los creyentes, no de los inconversos, de los creyentes. Entonces ahí, como dice la palabra, apresta tu obra de afuera y después edificarás tu casa. El Señor quiere primeramente que nos preparemos para ese momento de responsabilidad. Cuando Dios creó al hombre, como dice acá en Génesis, creó Dios los cielos y la tierra y la mar. Vamos a dar unos versículos. Cuando Dios creó al hombre, ¿en dónde lo colocó? Versículo 15, 2:15. Vamos a abreviar el tiempo porque es muy corto. Hay varios puntos importantes de compartir. 2:15, Dios en su palabra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En un sentido, Adán empezó a trabajar, a ganarse el pan de cada día, su sustento. Dios le puso para que trabaje, para que lo labrara la tierra. Eso es lo que el joven hombre y mujer tiene que estar preparado. Trabajar, juntar su dinero para que mañana más tarde que pueda haber una oportunidad. Pero hay otra parte, hermanos, que quiero también compartir. Muchas veces, diferentes son las experiencias, ¿no? Pero Dios en su gracia y su misericordia, Dios nos ha dado diferentes testimonios, experiencias en nuestra vida. A veces los hermanos mayores, ancianos, nos hablan, nos aconsejan, nos orientan. Ya una vez recibí un consejo grande de un hermano anciano, fiel al de Dios, identificaron la obra de Dios. Hermano, ¿has terminado tu secundaria? Sí, hermano, gracias a Dios, terminé mi secundaria. Dedícate a la obra de Dios. Yo sé que el Señor te va a bendecir, madura espiritualmente, trabaja en la obra de Dios, esfuérzate. El Dios nunca te va a abandonar, te va a dar conforme a tu gracia, pero primero, trabaja para el Señor. Y vas a ver lo que Dios te va a recompensar, te va a dar el deseo de tu corazón. Hicimos así varios jóvenes, el quien habla también, conferencias por aquí, conferencias por allá, visitando las cárceles, los hospitales, repartiendo folletos, etcétera, etcétera, y también trabajando materialmente en nuestro sustento durante la soltería. Tranquilos, algunos jóvenes, no había necesidad todavía de tener pareja, porque el Señor estaba en su vida. Pero llega un momento, mis amados hermanos y hermanas, de que hay una necesidad. De por sí, por nuestra misma naturaleza, de hombre y mujer, queremos tener una compañera, queremos tener una esposa y un esposo. Nos preguntaremos, ¿quién será mi esposo? ¿Quién será mi esposa? ¿Con quién me casaré? ¿Con quién pasaré el resto de mi vida? Como dice la palabra, hasta que la muerte nos separe. Pero mis amados hermanos, acá Dios cuando le toma a Adán, le pone a trabajar, a labrar. Y cuando estaba trabajando, Dios dice, no es bueno que el hombre esté sola. Dice Dios, el Dios expresa, no es bueno
que el hombre esté solo. A pesar que Adán estaba circulando, caminando por el huerto de Edén, él no decía, estoy solo, me siento solo, Señor, y necesito una compañera, necesito una esposa. ¿Quién será? ¿A quién va a coger si no había nadie? Si solamente estaba él, solito. Y Dios vio la necesidad de Adán cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dice, le haré una ayuda idónea para él. Le haré, Dios hace, Dios dirige para satisfacer el deseo de sus hijos. Cuando dice que más adelante, versículo 20, y puso Adán nombres a toda la bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda idónea que estuviese para él. Dentro de su creación no había una esposa, una ayuda idónea para él. Entonces Dios, del mismo cuerpo de Adán, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán. Adán estaba durmiendo profundamente. Cuando una persona duerme, pareciera que está muerto. Solamente se ve su respiración, el latido de su corazón. Ese es un signo, hermanos, de que el creyente debe estar en plena oración, hombres y mujeres, ante el Señor. No se ve que Adán, o de repente un creyente, una mujer, esté buscando qué hermano, qué hermana. A veces por la misma naturaleza vemos si es guapo, hermoso o hermoso. Ahí está. Nos atrae la mujer hermosa, guapa, nos atrae el hombre. Pero Dios nos hace ver más que el aspecto físico, ver el aspecto espiritual, su forma de ser en el Señor, hablando de los creyentes. Qué hermoso ver es una hermana soltera buscando la presencia de Dios, postrado, arrodillándose, orando al Señor. Igual el varón orando al Señor, postrado, identificándose en las cosas del Señor. Su afán, su ansiedad es madurar en las cosas del Señor. Dios, amados hermanos, trabaja en el momento que uno está en plena oración. Cuando llega el momento, mis amados hermanos, de tener necesidad de tener una pareja, ese es el momento que tienen que orar, porque ahí el diablo puede trabajar. El engaño del enemigo es lo siguiente también. Se ha visto experiencias, mis amados hermanos, muy tristes. Hermanas, mayormente de edad, cerca de 40 años, están preocupadas con el que viene, no importa con el que viene, porque ya se me va el tren, como se dice. Se presenta un joven, le habla la palabra, dice, yo lo voy a convertir al Señor, le voy a traer al culto, le voy a convertir al Señor para que sea creyente. Por ahí ya está yendo ya con otro sentido, que no viene del Señor. Y muchas veces pasó así, en la realidad. El joven se convierte al Señor, está contento la hermana. Luego dice, se bautiza en el Señor, está feliz la hermana. ¿Qué le falta? Pedir su lugar en la cena. Este joven, al ver la necesidad de la mujer, solamente por interés de tener a ella, hace ese procedimiento. Y muchas veces la mujer es engañada. Y así sucedió, se convirtió. Se convirtió aparentemente, se bautizó aparentemente, y ya que él llegó a la cena, dice, mamá, ya es creyente, ya. Somos amigos, estamos saliendo para acá, para allá. Y ella supuestamente se enamoró de él. Entablaron el matrimonio, se casaron. Pero no vio que este joven no había una sinceridad en su vida de buscar a Dios y se convirtió de corazón, solamente por interés. Y en el camino se vio la sorpresa de que se casó con un inconverso. No quería ir al culto, se quedaba a los deportes, la hermana iba a la iglesia, pero no investigó bien,
no conocí bien al joven, ya tenía su edad porque la hermana también tenía cerca de 40 años. Resulta que tenía su pareja con otra mujer e inclusive tenía hijos. La hermana al enterarse de eso se decepcionó, que la había engañado. Bueno, su pensamiento era que así no puedo vivir. Se divorciaron, se separaron. Y hay varias experiencias que pasó así. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, el creyente espera en el Señor, busca en el Señor, le conoce al hermano y a la hermana, no solo del momento que aparece, sino que constantemente es una vida de verse en las conferencias, un joven que está en las conferencias siempre, asiste al culto, está en la obra de Dios identificándose, está viendo su crecimiento espiritual entre ambos. De eso, mis amados hermanos, a veces el enemigo nos gana en ese aspecto. Pero la otra parte, más crítica, lo que Dios no quiere en nuestra vida, está en 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 6, 14, que muchos conocemos bastante este pasaje. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice Dios en su palabra: no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte del fiel con el infiel. No os unáis con los inconversos, con los incrédulos, con los infieles. Mis amados hermanos y hermanas, posiblemente pensamos de que en algún momento se va a convertir, pero de momento que miramos a un hombre y una mujer inconverso, como dice, ya el enemigo nos atrapa. Si somos jóvenes con la necesidad de tener una pareja, ya nos gana. Nos ciega y no nos importa si es creyente o no es creyente, la cosa es tener a él o a ella. Pero por eso acá Dios dice en su palabra: no os unáis en yugo con los incrédulos. Cuando fuera así, hermanos, en un yugo desigual, el creyente, hombre y la mujer, va a querer ir al culto, a las reuniones, a estudiar la palabra, a la oración, los domingos recordar la muerte del Señor Jesús, y el inconverso, hombre y mujer, no quiere, porque es inconverso. No le nace buscar las cosas de Dios. Esas son las consecuencias muy tristes. Y por eso que en el tiempo de, vamos a otro pasaje, en Amós capítulo 3, Amós capítulo 3, versículo 3. Dice Dios en su palabra: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando se casen así en yugo desigual, ¿andarán juntos en la cosa del Señor? Es una pregunta y una interrogante, ¿no? ¿Andarán juntos? Imposible, hermano, porque ha sido una desobediencia al Señor. Y ustedes saben que la desobediencia nos paga la factura, como se dice. Como que Dios le dijo a Adán y Eva: no comas de este fruto, no comas de este fruto prohibido. Desobedeció, agarró y comió. Y fue su mal para ellos. La desobediencia que incurrió ellos, fueron destituidos de un lugar hermoso que estaban en el paraíso, arrojados afuera. Y el castigo, saben ustedes lo que cada uno recibió. Por eso, mis amados hermanos, siempre es necesario obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. No os unáis en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos. El otro ejemplo que vemos de la advertencia que Dios hace en Números
capítulo 36, Números. Versículo, vamos a hacer breve, versículo 6. Números capítulo 36, versículo 6. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Salpaad, diciendo: cásense como a ellas les plugiere, empero debe ser en la familia de la tribu de su padre se casarán, del mismo pueblo de Dios. Pero si estas mujeres buscaban hombres paganos de los inconversos, sería para su mal. Por eso que Dios dice acá en su palabra que mandó el Señor para las hijas de Salfaat, tenía varias hijas, para que se casen como a ella les pusiere, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. En el seno del pueblo de Dios, en el mundo cristiano, en los creyentes en el Señor. Nuestro hermano Julián Bizanón nos compartió en Montero cómo algunos hermanos de la República Dominicana, solteros que estaban en la necesidad de tener una pareja, Julián soltero, varios jóvenes solteros en esos tiempos, decía a algunos hermanos mayores: vayan a las conferencias, en las conferencias se van a encontrar sus parejas, y vean hermanos fieles en el Señor, hermanas cristianas fieles en el Señor. Y por ahí nuestro hermano Julián dijo: hice caso al hermano anciano y ahora ven mi esposa. Yo la conocí en las conferencias, pero no que primera vez, sino constantemente. Iba a la otra conferencia, iba a la otra conferencia, iba a la otra conferencia, estaba allá. Entonces nos sentimos atraídos uno al otro en el Señor. Ella oraba, yo oraba, y el Señor nos dio un encuentro. Ese es uno de los indicios, ¿no? Que Dios puede obrar. Él obra de diferentes maneras. Pero no debe ser, amados hermanos, como el ejemplo de Sansón. Sansón es una figura de un hombre mujeriego, de un hombre, como se dice comúnmente, picaflor, ¿no? Se dice comúnmente. El libro de los Jueces, capítulo 14. Jueces, capítulo 14. Vamos a ver cómo fue el caso de Sansón. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, dice la palabra, buen tiempo. ¿Cuánto tiempo estaba esclavizado el pueblo de Israel? Como 40 años, ¿no? Capítulo 13, Jueces capítulo 13. Y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. 40 años estaba esclavizado el pueblo de Israel frente a los filisteos, un pueblo pagano, sufrían en gran manera. Ellos clamaban a Dios, Dios tuvo misericordia y les mandó a una de Manoa, su hijo, y nace Sansón.
Cuando ya Sansón, el capítulo 14, vamos a ver cuando ya era joven, ya Sansón, empezó a iniciar su vida de tener necesidad de mujer. Pero ¿cómo era su actitud, amados hermanos? Jueces capítulo 14, versículo 1, descendiendo Sansón a Timnat, vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Era una tribu pagana que adoraba a los ídolos, que no adoraban a Dios, de los inconversos. Sansón dice que vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Pero ¿por qué Sansón no vio a las hijas de las hebreas del pueblo de Dios? Se dice por ahí posiblemente que las mujeres filisteas se arreglaban bien, eran hermosas, eran bellas. Y cómo sean las hebreas que de repente que no se arreglaban bien como debe ser, y que Sansón miraba a las mujeres inconversas, los filisteos. Y subió, versículo 2, y declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, ruego que me la toméis por mujer. Entonces, él pide, ruega a sus padres para que tomen a esa mujer, para que sea su pareja. Tuvo esa osadía de decir a sus padres, siendo creyentes: quiero esa mujer inconversa para mí. Pero sus padres, como sabían que no era así, ¿qué le responde? Su padre y su madre le dijeron: ¿acaso no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú y a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón le respondió a sus padres: tómamela por mujer, quiero esta mujer, porque esta agradó a mis ojos. La concupiscencia de los ojos. Se dejó llevar por la belleza, por la parte física de las mujeres inconversas filisteas. Agradó a mis ojos. Es natural que al hombre y a la mujer le agrade una persona del sexo opuesto, pero esa orientación en el Señor es muy hermoso. Pero si estás viendo una mujer inconversa, un hombre inconverso, no es correcto. Por eso sus padres le dicen: ¿acaso no hay mujeres en tu pueblo, en el pueblo de Dios, para que veas una mujer inconversa? Y él le dice: quiero ella porque me ha gustado, me ha agradado a mis ojos. La concupiscencia de los ojos, como dicen los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es la primera parte. Una mujer. Y más adelante vemos que Sansón, aparte que tomó esta mujer que quería, capítulo 16, seguía con sus andanzas. Sansón, vemos que entabla una relación con otra mujer. Sansón, capítulo 16, versículo 1. Y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y entró a ella. Nuevamente, Sansón, atraído por la concupiscencia en la carne, ahora ve una mujer ramera, una mujer prostituta. Ya estaba cegado ya en su deseo carnal, Sansón. No se dejaba llevar por el Señor, sino por su deseo de la carne, que no es conforme a la voluntad de Dios. Y más adelante, versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle del Sorek, el cual se llamaba Dalila, otra mujer. La tercera mujer que se ve acá, claramente, en la tercera mujer fue su caída. Su caída porque esta mujer Dalila estaba con el pueblo enemigo de Dios. Le vendió, le engañó, y el pueblo enemigo le agarró a Sansón, porque Sansón tenía fuerza, destruía a todos los filisteos. Dio su secreto, le cortaron el cabello que estaba en secreto, ya no tuvo fuerzas, el enemigo le agarró a Sansón y
Versículo 21, mas los filisteos echaron mano de él y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. El fin de Sansón. Sansón, siervo de Dios, lleno de fuerza, que liberaba al pueblo de Israel de la esclavitud de los filisteos, pero cómo le ganó, se dejó llevar por los deseos de la carne, que ya veía varias mujeres. Es un ejemplo a considerar de que hombres y mujeres no debemos estar viendo o cortejando otras hermanas, otro hermano, termina con un hermano, otro hermano, termina y así sucesivamente. Y eso no es correcto, eso no es de Dios. En otras palabras, el hombre y la mujer no se debe jugar con los sentimientos de un hermano o con los sentimientos de una mujer del varón. Eso no es correcto, hermano. Cuando se hace eso, se deja dañado el estado espiritual y sentimientos de una hermana, de un hermano, porque posiblemente se ha ilusionado, le ilusionamos. Cuando no hay una seriedad de por medio, no dar ese paso. Mi hermano anciano decía, cuando los jóvenes hombres y mujeres entablan una relación, una amistad ya de amoríos, iniciando, dio un ejemplo de hermano a considerar. Pueden estar 1 o 2 años entablando una relación de amorío, conociéndose, hablando, conversando, hasta 3 quizás, pero pasando más, 4, 5, 6, 7 años es un juego. Es un juego que no hay seriedad, no hay una decisión de por medio, y eso no se puede permitir en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano. Por eso el hombre y la mujer tienen que valorarse a sí mismos. Tiene que guardar su corazón hacia el Señor, su alma, su necesidad. Encomendar al Señor, mis amados hermanos. El hermano Francisco Patrí, algunos que le conocen, el hermano suizo, que vino aquí al Perú a hacer la obra de Dios, visitamos bastante por la sierra. Me dio un sacudón a mí, amados hermanos. ¿De qué manera? Visitamos Santana, todas las alturas, con la cancha, todo con el jeep. Había un jeep azul, si alguno la conoce, el jeep azul que compró el hermano Douglas para la obra de Dios, juntamente. Y en nuestro viaje, oramos al Señor. Yo siempre, gracias a Dios, salía a orar. Y un tiempo tempranito salí de la casa, creo que fue por Tugna, salí al campo a orar. Y el hermano se levantó, comenzó a buscarme por todas partes. Y me encontró por un sitio, un bosque así, a solas. Me encuentra, me di cuenta, y por atrás me agarra de los hombros, el hermano Francisco Patrí, como él era suizo, ¿no? Tenía ojos azules, con sus tremendos ojos azules. Hermano Serapio, ¿qué estás haciendo? Estoy orando al Señor. Nada más, dije. Y el hermano me dice, ¿estás orando por una mujercita? Así me dice el hermano Patrí. Dentro de todas las necesidades de trabajo, estudio, la obra de Dios, hermano, estoy orando en el Señor, en el tiempo de Él, que me muestre. Y me dice, si tú no recibes de Dios lo que tú deseas, una esposa, nunca la vas a conocer, nunca la vas a conseguir. Si no recibes de Dios lo que te va a mostrar en el tiempo de Él. Entonces, yo ya me sentía más firme, con el deseo de encomendar al Señor, ese sentimiento que uno tiene, deseo de tener una pareja, orar al Señor. Tú sabes quién será, no sé, de repente está sentado a tu costado, está atrás, está en otro lugar, pero en cualquier momento se manifiesta. Y cuando el Señor toca el corazón, en el tiempo de Dios, al hombre y a la mujer, tenemos que estar dispuestos a abrir la puerta, cuando hay una necesidad mutua. Pero si cerramos nuestro corazón, hombre y mujer, se da la media vuelta a lo que Dios te quiere dar,
cuándo sea nuevamente. Por eso que pasan los años, 10, 20, 25, 30, 35, 40, porque en algún momento Dios te ha mostrado, ese es o ella es, y no has puesto en el Señor, te has resistido, no has querido, pero eso Dios solamente muestra, cuando Dios te da, te muestra. Y si hemos orado a Dios bastante, se siente una paz, una tranquilidad, cuando Dios te muestra en su camino. Y así, mis amados hermanos, es lo que Dios quiere para su pueblo, de que el hombre y la mujer debe esperar en el Señor. Mientras tanto que estamos solos, como hemos leído, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, cómo agradar al Señor. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor, cómo agradar al Señor. Mientras que están solteros, solteras, maduren espiritualmente, dedíquense a las cosas del Señor de una u otra manera. Y Dios, yo sé que nunca les va a dejar. En San Mateo, los versículos que siempre leemos, a tener en cuenta, versículo 6, abreviamos capítulo 6, versículo 33. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice Dios en su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente. Yo sé que nuestros hermanos, siempre quiero recalcar eso porque nos hemos conocido muy jovencitos con hermano Eduardo, Daniel, cuando vinieron al Perú. Hemos dedicado a las cosas de Dios, visitando por aquí, repartiendo folletos en los hospitales, por todas partes, mientras que estamos solos, sin ocupación de pareja. El Señor nos ha preparado en el camino. Y en el tiempo el Señor nos ha mostrado lo que tanto anhelamos, tanto hemos deseado, que el Señor nos dé un esposo y una esposa de Él, del Señor. Porque lo que Dios da permanece para siempre, mis amados hermanos. Lo que Dios da. En el camino hay dificultades en el matrimonio. Nadie puede decir que vive en un paraíso. Pero en la madurez espiritual, que estamos preparados en el Señor, podamos sobresalir a esos inconvenientes. A través de comprensión, diálogo, oración constantemente. Y cuando hay inconvenientes, los dos tienen que inclinar la cabeza y orar al Señor para seguir adelante, como pareja, como esposos. Eso, mis amados hermanos, lo que Dios quiere, amados hermanos y hermanas. ¿Deseas tener un esposo y una esposa? ¿Requieres recibir del Señor lo que Dios te puede mostrar para tu vida? Trabaja para el Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Con eso no quiere decir que van a dejar sus cosas, necesidades materiales normales. El joven, hombre y mujer, necesita estudiar, terminar su carrera, una carrera técnica, universitaria, de que de eso va a vivir mañana más tarde cuando se realicen como tal. Igual la mujer va a ser su sustento diario, pero no dejar al Señor. Podemos tener negocios, empresas, estudios profesionales, pero no dejar al Señor. Y también, amados hermanos, si estoy aquí es por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, no por mis propios esfuerzos, por mis propios sacrificios, sino por la gracia de Dios, por la gracia del Señor. Dios, en un momento, Él te da lo que tanto anhelas. Los hermanos que están estudiando en las universidades, posiblemente por falta de repente indicación, orientación, hablando de los creyentes, primeramente han buscado las cosas materiales, antes de la cosa espiritual del Señor. Pero Dios sabe, conoce cada uno de las decisiones que toma, ¿no?, en el Señor.
Me abrió las puertas de la universidad. Concluí 5 años en la universidad satisfactoriamente, gracias a Dios. Me gradué, trabajé en mi profesión, licenciado en educación. Y dentro de la universidad, los 5 años también era un trabajo arduo en la cosa del Señor. No descuidando la cosa del Señor, no descuidando mis estudios profesionales, iban a la par. No dejando las reuniones o encomendando al Señor el horario, no sé cómo, Dios trabajaba el horario. Tiempo suficiente para estar en las reuniones de estudio, oración, partimiento del pan, estudios profesionales, etc. Cuando buscamos al Señor, mis amados hermanos, Dios te apareja bonito tus horarios, tus tiempos, todo lo demás, cuando lo buscas de corazón. Pero muchas veces nos enfocamos más en la otra parte, intelectual, material, y dejamos al Señor. Y cuando vienen las pruebas, las tentaciones, no hay una fuerza espiritual para decir no al mal, a la tentación, porque no estamos llenos de la palabra de Dios. Por eso Dios dice en su palabra, sed llenos del Espíritu, llenos de la palabra, sed llenos del Señor. Así, mis amados hermanos y hermanas, lo que compartimos esto es lo que Dios nos ha dado y compartimos. Como dijo un hermano anciano, lo que Dios te da en la vida, en el Señor, abre, comparte, porque Dios te ha mostrado para que también manifiestes al pueblo de Dios estas indicaciones, que muchas veces estamos desorientados. Y por otro lado, cuando un joven se enamora de una hermana, ¿cuáles son los síntomas que sí está enamorado? Porque le ama, le quiere, siente por ella y ora al Señor, aunque haya dificultades, lo que sea, porque le ama, le quiere. Dios está trabajando en su vida. Viceversa. Pero si hay un inconveniente en el camino, muchas veces sucede por diferentes situaciones, no se llega a concretar el final que es la boda. Debemos dar gracias a Dios. Dios sabe por qué esa situación. Pero cuando dijimos cuando un hermano o hermana está enamorado, venga lo que venga, ahí estamos. Porque los dos se aman, se quieren, siguen adelante en el Señor. La cosa es de ambos, porque ambos harán su familia, harán su pareja, se casarán. Los padres están para orientar, aconsejar, asesorar. Los padres no nos van a elegir, mira hija, quiero que este joven sea tu esposo, porque está muy bien y todo lo demás. No, los padres orientan, dirigen, asesoran, conducen, pero la decisión de quién lo toma. La decisión lo toma la hermana. Vamos a ver un pasaje, estoy por concluir sobre la historia de Abraham, Isaac, capítulo 24 de Génesis. Me queda cerca de 5 minutos. Génesis, capítulo 24, es bien conocido este pasaje, que se toma también como referencia cuando Abraham estaba anciano, ya estaba viejo, versículo 21, 24, 1 de Génesis. Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Le menciona, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Abraham dio indicación a su siervo
para que no tome mujeres de los cananeos, porque los cananeos eran un pueblo pagano, un pueblo inconverso. Y le dije, versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Le da las indicaciones. Quiero que tomes mujer para mi hijo, pero del pueblo de Dios. Le menciona así. Entonces, en el versículo, adelantamos 15, ya el siervo había viajado hacia el lugar, encontrándose con la futura esposa para Isaac. Génesis 24:15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. El encuentro del siervo de Abraham era con esta mujer. Y versículo 51, adelantando, versículo 50. Cuando hay un encuentro, 24:50 Génesis, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Entendieron sus hermanos, su familia, que esto venía de Dios, que su hermana tenía que ir a encontrarse con Isaac, su futuro esposo, para que Dios cumpliera sus propósitos. Pero hay una cosa importante. Pidieron la decisión de ella al final, no la decisión de los padres. Los padres pueden decir, yo no quiero que te cases, le hacen la vida imposible. Como alguna vez un padre inconverso, su hija creyente, le dijo a su futuro yerno, yo no creo en Dios, Dios no existe. Que era una lucha para el creyente, ¿no? Orar a Dios por su futuro suegro. Pero acá eran creyentes y le responde el versículo 57, la autorización de la mujer. Ellos respondieron, entonces llamemos a la moza y preguntémosles. Y le llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Le preguntan, le consultan. ¿Tú quieres ir con este hombre? ¿Irás con este varón? A ella misma le preguntó, no a sus padres, sino a ella misma. Y ella respondió, sí, iré. Yo estaba preparando ya el camino de Rebeca para encontrarse con Isaac. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Isaac? Mientras tanto que Dios estaba obrando, se dice que el siervo es como enviado de Dios, el Espíritu Santo, que nos guía hacia la persona adecuada. Versículo 63. ¿Qué estaba haciendo mientras tanto Isaac? Y que mientras tanto que estamos en la soltería, ¿qué podemos estar haciendo, hombres y mujeres? Versículo 63. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. ¿Qué estaba haciendo Isaac? Estaba orando al Señor, esperando que el Señor obre, esperando que el Señor le traiga, le muestre. Y aquí se ve claramente que Isaac salió a orar al campo. Y mientras que estaba orando el Señor, se presentó la mujer que estaba destinada para ella. Y finalmente, hermanos, Salmos capítulo 37, quiero concluir con este salmo muy alentador que nos ha ayudado bastante. Salmo 37,
que todos podemos hacer parte de nuestra vida estos pasajes, de acuerdo a nuestras necesidades que tenemos, que se presentan en nuestra vida, de tener una esposa y un esposo. Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Versículo 4. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon asimismo tu gozo, tu delicia, tu deseo, tu anhelo de tener una esposa, un esposo, como dice la palabra, encomienda a Jehová tu delicia, tu gozo, tu deseo, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y encomienda a Dios, a Jehová tu camino, espera en Él, y Él hará. Esa es la indicación de mis amados hermanos, de lo que Dios nos muestra en su palabra. Oramos, hermanos, vamos a orar.